Buenos días, alumnos. Tenemos nuestra cámara para iniciar la clase. Prendan su cámara para iniciar la clase. Hola, profe. ¿Cómo estamos? Buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días, alumnos. Profe, buenas. Buenos días, alumnos. Prendan su cámara. Buenos días, profesor. Buenos días, apaguen su audio. Primo de Noruega. Buenos días, profe. Tosar, apaga tu audio. El mío está apagado, profe. ¿Sí? A ver, todo el mundo apague su audio, por favor. ¿Eh? Buenas tardes, Julio. Prendan su cámara. Uy. Muy bien, jóvenes, muy buenos días con todos. Vamos a empezar la clase de día correspondiente al curso de física. Bien. Antes de empezar el tema propiamente dicho, correcto, vamos a copiar esta parte que dice segundo bimestre, tercera unidad. Los temas van a ser estática y estática 2, correcto. Entonces trataremos en su amplitud estos temas para que de esa manera quede bien establecido para los temas posteriores, ¿no es cierto? Que no van a ser una herramienta importante en realidad. Entonces copiamos ahí lo que corresponde a la parte de segundo bimestre, copian esto segundo bimestre, tercera unidad, temas de estática y estática. Profe, buenos días. Buenos días, alumnos. Ya saben la formalidad del caso, por si acaso, con su polo y su casaca del colegio, que ya saben, jóvenes. ¿Profe? ¿Ya? Profe. Jóvenes, por favor, ese su audio apáguelo, ¿ah?
Vamos a empezar la clase, jóvenes, por favor, mantengamos la formalidad del caso, ¿ah? A ver. Bien, una vez que hemos copiado ya los temas que van a corresponder a esta unidad, vamos a empezar con el tema correspondiente a estática. Estática es una parte de la física que se va a encargar de estudiar ¿qué cosa? El equilibrio de los cuerpos, ¿no? Entonces, debemos de considerar que un cuerpo se encuentra en equilibrio cuando no tiene ningún tipo de aceleración. Un cuerpo puede estar en equilibrio si tiene velocidad, pero si tiene aceleración, ese cuerpo ya no estará en equilibrio. Entonces, quien se va a encargar de estudiar de todo lo que nos rodea y que el cuerpo se encuentre en completo equilibrio, va a ser el capítulo de estática correspondiente a la parte de física. Entonces, todo cuerpo, en realidad, mantendrá un tipo de equilibrio. ¿Ok? Ahora, entonces debemos de considerar, ¿qué cosa? Dos tipos de equilibrio, joven. Un equilibrio estático y un equilibrio cinético. Un equilibrio estático en el cual el cuerpo no se mueve, velocidad cero y aceleración también será cero en el estático. Entonces, en este equilibrio estático diremos que el cuerpo se encuentra en reposo relativo. ¿Por qué? Porque en el universo en realidad todo se mueve. La Tierra se mueve, la Luna se mueve, las estrellas se mueven, el Sol se mueve. Entonces, absolutamente, en el universo, nada está en reposo, absoluto. Todo se mueve. Solo habrá entonces un reposo relativo. Por ejemplo, la computadora no se mueve con respecto a ustedes, pero como la computadora está dentro de la Tierra y la Tierra se mueve a una velocidad de 30 kilómetros por segundo, la computadora se estará moviendo a esa velocidad, pero para un observador fuera de la Tierra. ¿Ok? Ahora, en el equilibrio cinético que vamos a tener que el cuerpo, ¿correcto?, se va a mover, pero con velocidad constante. Entonces, el cuerpo puede mantenerse en equilibrio, pero con velocidad constante. ¿Ok? Y también puede estar en equilibrio estático cuando no se mueve. Velocidad cero, aceleración cero. ¿Ok? Entonces debemos de considerar eso como una parte fundamental de equilibrio. A ver, veamos fuerza. ¿Qué es fuerza? Hablamos bastante de lo que es fuerza. ¿Y quién descubrió la fuerza? A ver, ¿quién habrá sido por primera vez que descubrió la fuerza? ¿Quién me dice? Isaac Newton. Sí, perfecto. Newton. Por eso que la fuerza lleva justamente el físico inglés Sir Isaac Newton, ¿correcto? Descubrió que si tenemos una masa de 1 kilogramo y lo aceleramos con 1 metro sobre segundo al cuadrado, eso producía una fuerza de 1 newton. Entonces la fuerza aparece como la interacción de dos o más cuerpos. Puede ser fuerza de contacto, como en este caso que la persona está empujando, o puede ser fuerza a distancia. Por ejemplo, la fuerza que ejerce la Luna a la Tierra es una fuerza a distancia, o la fuerza que el Sol le ejerce a la Tierra es una fuerza a distancia. ¿Cómo es posible que el Sol, que se encuentra a 150 millones de kilómetros de la Tierra, lo puede estar ejerciendo una fuerza tremenda? De tal manera que el Sol no se pueda desprender. Está orbitando, ¿no es cierto?, a esa distancia y no se puede salir porque, aparte de que la Tierra tiene la velocidad de 30 kilómetros por segundo, sigue dando su vuelta, su órbita alrededor del Sol, porque el Sol lo tiene sujetado, eso entre comillas, con una fuerza de atracción gravitacional. A esa fuerza también lo estudió Newton, ¿ok? De tal manera que todo lo que es fuerza de contacto o a distancia, ¿no es cierto?, lo estableció el físico inglés Sir Isaac Newton. Por eso que la unidad en el sistema internacional de la fuerza viene a ser Newton, ¿ok? Ya. Veamos la tercera ley de Newton, llamada también ley de acción y reacción, que establece que a toda acción, una fuerza, le corresponde ¿qué cosa? Una reacción. Claro. Y eso siempre se da
A toda acción que ejecute un determinado cuerpo le debe corresponder una reacción de la misma esencia y naturaleza. Solamente que la acción va a un cuerpo y la reacción va a otro cuerpo. En este caso, por ejemplo, la acción va a esta parte que se está ejerciendo, ¿no es cierto?, sobre el tornillo, y la reacción va sobre el martillo como consecuencia de lo que se ha golpeado. De tal manera que debemos de tener en consideración, ¿no es cierto?, esa característica de que el módulo de la acción es igual al módulo de la reacción. Quiere decir que si el martillo golpea con 100 newton, ¿no es cierto?, al tornillo, el tornillo le va a responder con 100 newton. Pero si uno se va hacia abajo y uno se va hacia arriba, debería de anularse, ¿no? 100 menos 100, 0. No, ¿por qué? Porque la acción está en un cuerpo y la reacción está en otro cuerpo. Entonces, por eso no se anulan. Teniendo el mismo módulo, diferentes sentidos, no se anulan porque uno está aplicado a un cuerpo y el otro está aplicado hacia el otro cuerpo, ¿ok? Esa ley importante que lo usamos con bastante frecuencia es la ley de acción y reacción. Veamos. Algunas fuerzas usuales que normalmente vamos a emplear en la parte de ejercicio, jóvenes. Primero, fuerza de gravedad o llamado peso. El peso es una fuerza, ¿no es cierto?, que aparece como consecuencia de ¿qué? De que la Tierra atrae a todo cuerpo que se encuentre en su campo gravitacional. Pero quiere decir que, por ejemplo, si yo tengo un cuerpo que va a caer a la Tierra, ese cuerpo apunta directamente al centro de la Tierra. Es decir, lo mismo que si nosotros nos caemos de una altura de 2 metros, cuando nos caemos a una altura de 2 metros, esa caída apunta hacia el centro de la Tierra. Desde cualquier punto que nos encontremos, ese peso va a apuntar hacia el centro de la Tierra. Entonces, al peso, que también se le llama fuerza gravitacional, ¿correcto?, y está dirigido hacia el centro de la Tierra, se le expresa como el producto de la masa por la gravedad. Masa por gravedad es peso. Entonces, en un lugar donde no hay gravedad, ¿qué cosa no habrá? ¿Qué cosa no hay en un lugar donde no hay gravedad? No va a haber peso. Peso. Claro, como ocurre con los astronautas, ¿no? En la última expedición, los astronautas cuando ya escapan de la fuerza de atracción de gravedad, donde ya no hay gravedad, simple y llanamente el peso de esa persona desaparece. ¿Tiene peso? Sí, pero como la gravedad es cero, ya no ejerce. Entonces la persona comienza a flotar, porque la gravedad no le está ejerciendo una fuerza de interacción. Entonces la gravedad se considerará en metros sobre segundo al cuadrado y la masa en kilogramos para que la fuerza me salga en newton. Primera fuerza usual. Entonces el peso siempre hacia abajo del centro de gravedad, o también llamado el punto donde está concentrado todo el peso del cuerpo. Ahí se hace la gráfica del peso, Ya. Segunda fuerza, la tensión. La tensión, jóvenes, es una fuerza interna. Cuando usted agarra un cable, una cuerda, una cadena, y lo estira profundamente, entonces aparece una fuerza de tensión. Pero esa fuerza de tensión es una fuerza interna. Como usted le está ejerciendo una fuerza que intenta romper al cable o intenta estirar a la soga, esa fuerza interna se manifiesta justamente en el interior del cable o de la soga. Y entonces, ¿qué hace esa fuerza interna? Trata de impedir que tú rompas el cable. Entonces trata de retraer. Entonces la fuerza de tensión es una fuerza interna que aparece en los cables, en las cadenas, en las sogas. Hay sogas de metal, hay sogas que son hechas de otro material también, pero todas tienen la misma característica. Ahora, cuando yo voy a graficar la fuerza de tensión, jóvenes, debo de tener presente que siempre lo debo de hacer saliendo del cuerpo. O sea que la tensión siempre se grafica saliendo del cuerpo. Ninguna tensión se grafica entrando al cuerpo. ¿No ve que se está estirando? Y cuando usted está estirando, entonces simplemente, ¿qué pasa? Pasa de que la tensión está graficando saliendo del cuerpo. ¿Ok? Perfecto.
Tercera fuerza, fuerza normal. La fuerza normal es la fuerza de contacto que aparece en la superficie de contacto de dos o más cuerpos. Si yo tengo dos cuerpos, entonces entre ellas se ejercen una fuerza de contacto. Entonces esta fuerza de contacto se le llama reacción normal o fuerza normal, ¿correcto? Debido a que se genera entre las dos superficies. Entonces, la línea de acción de la fuerza normal normalmente es perpendicular al plano. En este caso, por ejemplo, tengo un plano inclinado, la fuerza normal será perpendicular. Acá tengo un plano horizontal, la reacción normal. Acá yo tengo una persona que se está apoyando en la pared, pero también se está apoyando en el piso. Por lo tanto, habrá una normal que estará sobre su mano y una normal que estará en la superficie de contacto sobre su piel. No siempre estas normales deben de ser iguales o van a ser iguales. ¿Ah? Tenemos que tener bastante cuidado. ¿Ok? Entonces, tenemos que considerar, de acuerdo a las gráficas, ubicar la fuerza normal. Entonces, ya está. Su representación siempre es entrando al cuerpo de estudio. Número 4, fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento es una fuerza que aparece en la superficie de contacto de dos o más cuerpos. Un solo cuerpo no se puede hacer rozamiento, a no ser que sea con el aire, pero el aire sería el otro cuerpo. Entonces la fuerza de rozamiento aparece cuando hay aspereza. La superficie está áspera. ¿Cómo evitamos el rozamiento? A ver, ¿quién me dice? ¿Cómo evitamos el rozamiento? El rozamiento lo evitamos Cuando es liso mediante... la No superficie. rozando. ¿Perdón? Cuando la superficie es lisa. ¿Cómo hacemos la superficie lisa? Por ejemplo, una persona negligente va al mercado, se compra su plátano, lo Lija. come, lo tira la cáscara. Una persona que no tiene cuidado, pisa esa cáscara y prácticamente se va a ir de bruces. ¿Por qué? Porque la superficie se volvió liso. Otra forma de volver una superficie lisa es, por ejemplo, cuando tenemos nuestra habitación y compramos 2 o 3 cojines de cera y lo enceramos totalmente, ¿no? Lo enceramos totalmente y le decimos a una persona que corra por esa superficie a ver qué va a correr, se va a caer tremendamente. ¿Por qué? Porque no hay rozamiento. Nosotros avanzamos en cualquier superficie porque hay rozamiento. La vida sin rozamiento en realidad sería muy difícil. No podríamos avanzar. Los carros sin rozamiento no podrían avanzar. Resbalarían tremendamente y se producirían muchos accidentes. Entonces el rozamiento está ligado a nosotros como parte interactiva en todo lo que nosotros hacemos. La parte de rozamiento entonces van a existir de dos modalidades. Un rozamiento estático, por ser rozamiento estático, y un rozamiento cinético. En el rozamiento estático, jóvenes, ninguno de los cuerpos se mueve, se encuentran en reposo. ¿Okay? Entonces, la fuerza de rozamiento estático será coeficiente de rozamiento estático por la normal. U sub S será coeficiente estático, es adimensional. Y N será el módulo de la fuerza normal, que algunos le ponen Fn también, no hay problema. Lo que interesa es el concepto que hay que tener presente de lo que es la fuerza de rozamiento. Entonces tenemos acá, por ejemplo, velocidad cero, no se mueve, pero como hay un plano inclinado, este bloque normalmente quiere irse hacia abajo. Quien impide que se quiera ir hacia abajo es la fuerza de rozamiento estático, lo está manteniendo. ¿Hasta qué tiempo? Hasta un intervalo de tiempo, porque si yo esto lo comienzo a levantar un poco más, ¿no es cierto? Y el ángulo ya no es 37, sino 60, llegará un momento en el cual el bloque necesariamente va a resbalar. Y cuando el bloque va a resbalar, ya está cayendo. ¿Hay rozamiento? Sí hay rozamiento, porque el plano inclinado tiene rozamiento. Pero ese rozamiento de estático que era, se convierte en cinético, porque uno de los cuerpos se mueve. En este caso, el bloque se estaría moviendo. Por lo tanto, la fuerza de rozamiento estático será coeficiente de rozamiento estático U sub K por la reacción normal, ¿ok? La reacción normal. Eso sería la fuerza de rozamiento cinético.
Entonces, ¿ves? Entonces el cuerpo ya se mueve y hay una fuerza de rozamiento estático. El coeficiente de rozamiento estático siempre va a ser mayor que el coeficiente de rozamiento cinético. A ver, aparece una quinta fuerza que es fuerza de reacción. Entonces se denomina así a la resultante de la normal y la fuerza de fricción. Por ejemplo, esta persona está empujando este bloque, pero acá va a haber una fuerza de rozamiento y hay una fuerza de reacción normal. Entonces aparece una fuerza de reacción que es el que va a unir estas dos fuerzas, que se calcularía como la raíz cuadrada de la fuerza de rozamiento acá en la superficie más, al cuadrado más la normal elevado al cuadrado. Luego, si una superficie es lisa, esto desaparece. Y como desaparece la fuerza de rozamiento, entonces la fuerza de reacción es igual a la normal, cuando la superficie es lisa o no hay aspereza. Luego tenemos otra fuerza que es la fuerza elástica. ¿Cuándo aparece la fuerza elástica? Cuando tenemos un resorte. ¿Dónde tenemos resortes? En los colchones, en las computadoras, en los equipos, en todo sistema mecánico pequeño también tenemos resortes. En los gimnasios también hay resortes. Entonces todos los resortes obedecen a la ley del físico Hooke. Hooke estableció la ley y dijo, ya, toda fuerza, correcto, elástica, debe de ser directamente proporcional a la constante de elasticidad multiplicado por la reacción normal. Entonces, de tal manera que voy a tener así, un resorte sin estirar, sin deformar, está tranquilo. Pero si yo le aplico una fuerza, lo voy a estirar. ¿Está bien? Entonces, por lo tanto, cuando yo lo estiro, esa fuerza será K por X. Entonces acá ya voy a tener que X, correcto, se volvió como la deformación o estiramiento del resorte, que en movimiento armónico se llama elongación, pero que todavía acá solamente lo vamos a conocer como estiramiento. Es decir, cuánto he estirado el resorte, 1 centímetro, 2 centímetros. Pero este estiramiento yo no lo puedo hacer ilimitado, porque cada resorte está fabricado para un nivel de estiramiento. ¿Dónde se usan más los resortes? En los autos, en los carros, en las motos. Y entonces, cuando ese resorte se estira mucho, en los autos y en las motos se rompe, porque son acerados. Y normalmente no lo hacemos en el país. Igual, cuando usted estira mucho el resorte de su lapicero, se malogró. Ya no va a funcionar como debería de ser. Entonces, está fabricado para un nivel de estiramiento. ¿Eso dónde se hace? En las plantas industriales. Igual para los colchones. Para los colchones está fabricado para un nivel de peso. 2 personas que pesen pesos 80 kilos, 90 kilos, 180 ya. Pero tú le vas a meter 300 kilos al colchón, se va a deformar. ¿Por qué? Porque la constante de elasticidad se deforma. ¿Ok? Entonces, jóvenes, esa es la fuerza elástica que aparece cuando tenemos un resorte. Cuando tenemos un resorte, aparece una fuerza elástica que viene dado por la constante de elasticidad, que es del material que se está usando para hacer el resorte. ¿Okay? Luego aparece esta parte fundamental, que es el diagrama de cuerpo libre, o también llamado DCL. ¿Qué cosa es? La representación de todas las fuerzas que van a haber sobre los cuerpos. Esto es fundamental. Yo tengo que saber representar todas las fuerzas con su sentido adecuado. Para esto se aísla imaginariamente, ¿no? Se hace un corte imaginario y se grafica las fuerzas que hay. Por ejemplo, tengo una esfera. Cuando yo voy a hacer el DSL, saco la esfera, digo, ¿qué fuerzas interaccionan con la esfera? Se entiende por interacción al que lo toca, lo roza o lo atrae a la distancia. Entonces, la primera fuerza que aparece, el peso. ¿Por qué? Porque la Tierra lo está jalando. Del punto medio aparece el peso. ¿Qué más? Como la cuerda acá lo está sosteniendo, está amarrado, aparece una fuerza de tensión.
la tensión siempre se grafica saliendo del cuerpo. Perfecto. ¿Qué más? Como acá se está apoyando en la pared está soportando a esta esfera. Como lo está machucando o lo está golpeando, la pared va a responder con una fuerza. Como es de contacto, va a responder como una fuerza de reacción normal. Y entonces aparecieron estas tres fuerzas. Esto es lo fundamental que tenemos que hacer. Esta es la parte medular en la parte de estática, jóvenes. Ahora, segundo ejemplo, tenemos un bloque de peso W que está en un plano inclinado. Realizar su DCL. Hacemos un corte imaginario, lo sacamos. Aparece el peso del bloque W hacia abajo, siempre vertical y hacia abajo el peso. ¿Eh? Luego aparece la reacción normal. Tenemos acá reacción normal. Perfecto. Y luego aparece la tensión. Acá la flechita hacia arriba porque siempre se grafica saliendo del cuerpo. No habría más fuerza. Solo habría la tensión, el peso y la reacción normal. ¿Ok? Tres fuerzas que estarían haciendo el diagrama de cuerpo libre del bloque. ¿Ok? Ya. Luego tenemos en esta parte la primera condición de equilibrio. Establece que la suma de fuerzas, entonces, la fuerza resultante que actúan sobre un cuerpo en equilibrio debe de ser igual a 0. Quiere decir entonces que la sumatoria de fuerzas a lo largo del eje X debe ser 0. A lo largo del eje Y debe ser 0. A lo largo del eje Z debe ser 0. Consecuentemente, la fuerza resultante debe de ser igual a 0. Luego, si quiero establecerlo como un polígono vectorial, ese polígono vectorial debe de ser cerrado. No debe de haber un lugar donde yo deba trazar resultante. Cuando el polígono vectorial es cerrado, su resultante va a ser igual a 0. Eso siempre debe de cumplirse, ¿ok? Siempre debe de cumplirse este parámetro importante de la resultante vectorial. Muy bien. Con esas consideraciones, jóvenes, teóricas, ahora vamos a ver algunos ejercicios correspondientes al tema. 1 dice, realiza el DSL. A ver acá, el DSL tenemos que hacer sobre la esfera. Sacamos la esfera, acá en este punto contacto, una fuerza. El peso de la esfera hacia abajo. Acá punto de contacto, otra fuerza. Entonces habría 1, 2, 3 fuerzas. Acá, como está machucando al plano inclinado, el plano inclinado responde. Igual acá, como está machucando este plano inclinado responde con una fuerza de reacción. Normal 1 y normal 2. Y acá el peso de la esfera W. Ya. Ejercicio número 2. Realizar el DCL, diagrama de cuerpo libre, de la esfera y del bloque A. Entonces, en la esfera hacemos un corte imaginario, lo sacamos para la parte externa, decimos, a ver, ¿quién toca la esfera? La cuerda. Entonces aparece una fuerza de tensión. Siempre se grafica saliendo del cuerpo. Luego aparece el peso. El peso siempre vertical y hacia abajo. Ahí está. Y aparece acá la reacción. Como está machucando al plano inclinado, el plano inclinado va a responder con una fuerza llamada reacción normal. Puede ser también R1, reacción R1. Ya. Luego que hemos terminado con la esfera, nos vamos al bloque. Un corte imaginario, sacamos el bloque. Pero observa que si esto es T, pasa limpiamente por la polea fija, será también la misma tensión. Por eso aparece acá la misma tensión. Luego la tensión T saliendo del cuerpo y el peso W hacia abajo, ¿ok? Peso W hacia abajo. Entonces, esto sería el diagrama de cuerpo libre, tanto de la esfera como del bloque, ¿ok? Esta es la parte importante. Tú no puedes poner la flecha en otro sentido, ¿eh? Tener bastante cuidado. Ya. Número 4, dice, determine la tensión de la cuerda si el bloque se encuentra en equilibrio.
un corte imaginario, aparece la tensión. Y acá tengo, ¿qué cosa? El peso. ¿Cómo apareció el peso? 20, 2 por 10, el peso 20 newton. Luego, como la tensión T se va hacia arriba, entonces la tensión sería igual al peso. Por lo tanto, la tensión sería también 20 newton. Ya. Número 4. En la número 4, ¿qué tenemos? Determina la reacción normal si el cuerpo está en equilibrio. Tenemos acá, jóvenes, que este bloque, fuerza 50. Su peso hacia abajo será ¿cuánto? Su peso hacia abajo será 100. ¿No es cierto? Porque es la masa por gravedad, 100 hacia abajo, que acá aparece 100. Y como acá está en contacto, la fuerza de reacción normal que me están pidiendo, que se le ha puesto R, será hacia arriba. Entonces, en el equilibrio, fuerza que se van hacia arriba, R más 50, debe de ser igual a fuerza que se van hacia abajo. Entonces, 50 más R debe de ser igual a W. Pero W vale 100. Esto se pasa a restar. La reacción normal vale 50 newton. Vamos a ejercicio de la página siguiente. Dice, a ver, realice el descende del cuerpo en equilibrio. Superficie lisa. ¿Por qué lisa? Para que la reacción normal sea perpendicular. Tenemos entonces fuerza acá F, el peso del bloque y la reacción normal que será perpendicular porque la superficie es lisa, ¿correcto? Cuando a mí me pidan DCL, lo único que me están pidiendo es colocar esta flechita, jóvenes. Esta flechita que son las fuerzas, nada más. ¿Ok? Ya. Número 2. Dice, si el bloque está en equilibrio y el módulo de su peso es 100 newton, calcula el módulo de la fuerza de tensión. Acá sí tenemos que tener cuidado. Cuando yo voy a calcular acá la tensión, pasa por esta polea, la tensión T acá es la misma, T. Pero esta tensión será hacia arriba. Profe, y el ángulo de 45, el 45 grados es un distractor, nada más, jóvenes. La tensión que se va a manifestar acá es la tensión T. Luego, la tensión T que se va a ir hacia abajo, arriba, va a ser igual a 100 newton que se va hacia abajo. La tensión T será igual a 100 newton, nada más. Número 3, dice, calcula el módulo de la fuerza normal en newton. ¿Dónde va a haber? Como yo lo estoy aplastando acá con 200 newton hacia el techo, entonces el techo va a responder con una fuerza normal, ¿correcto? Y acá el bloque tiene su propio peso, que será su masa 8 por 10, 80 newton hacia abajo. Acá está. Luego tendré acá 200 newton, la fuerza con que yo estoy machucando. 80 newton, el peso del bloque. Y la reacción normal, que es lo que responde el techo al bloque. Listo. Una vez que tengo establecido esto, ¿qué va a pasar, jóvenes? Que suma de fuerzas que se van hacia arriba es igual al que se va hacia abajo. Entonces, lo que se va hacia arriba, 200 newton, y lo que se va hacia abajo, n más 80. En otras palabras, n será igual, restando 200 menos 80, 120 newton. Ya está. Vamos al ejercicio número 4. Dice, determina en newton el módulo de la fuerza de tensión en 1. ¿Dónde está 1? Acá. Acá está 1. Entonces, si el bloque M en equilibrio tiene un peso de 150. Veamos, como acá hay tensión 1, pasa por acá, este también es tensión 1. Pasa limpiamente, esto también es tensión 1. Pero hacia abajo va a ir tensión 2, porque tensión 1 hacia arriba, acá habrá tensión 2. Luego al bloque le llega tensión 2 y tensión 1 por acá. Como está en equilibrio, fuerza que se van hacia abajo, 150, será igual a fuerza que se van hacia arriba, 2T1 más T1. ¿Cuánto es eso? 3T1. Igual a 150, T1 vale 50 newton. ¿Correcto? Ya. Ejercicio número 5.
dice, encuentra la magnitud de la fuerza F, esta es la fuerza F, que debe ser aplicada al bloque A de 10 kilogramos para que no resbale sobre una pared con coeficiente de rozamiento igual a 1/3, igual a 1/3. Entonces, acá debemos de tener en cuenta, ¿qué cosa, jóvenes? Que como acá tengo 37 grados, ¿está bien? Entonces, esto será 4F quintos y este de acá será 3F quintos, desdoblando este F, ¿no es cierto? Entonces, la normal que se va hacia este lado debe ser igual a 3F quintos. Esto que se va hacia la derecha igual a esto que se va hacia la izquierda. Y en la parte vertical, el peso que se va hacia abajo debe de ser igual a esta fuerza que se va hacia arriba más la fuerza de reacción que va a haber acá. Entonces, no resbala, será una fuerza de rozamiento estático. Pero la fuerza de rozamiento estático es coeficiente de rozamiento, acá debe ser U, ¿no es cierto? U por la normal, más 4F quintos igual a W. Pero U, ¿cuánto vale? 1/3, ahí está 1/3, ¿ok? Por la normal, pero la normal vale 3F quintos más 4F quintos. De donde tendremos acá que esta fuerza F será igual a 100 newton. Esto debe ser U, no hay problema. Entonces, lo primero que hemos hecho acá es desdoblar esta fuerza F. Esta fuerza F será F multiplicado por el coseno de 37. Pero el coseno de 37 es 4 quintos, por eso me sale 4F quintos. Esto será F multiplicado por el seno de 37. Y seno de 37 es 3 quintos, por eso me sale 3F quintos, acá falta el F quintos. Esta fuerza que se va hacia la derecha igual al que se va hacia la izquierda, por eso sale N y la fuerza que se van hacia arriba igual a la fuerza que se van hacia abajo. Bien, entonces, hasta aquí estamos detallando los problemas, ya en la clase que sigue haremos más ejercicios sobre este tema. Esto es parte importantísimo, jóvenes, porque estática es la base fundamental para dinámica, dinámica para los temas posteriores que van viniendo. Con este tema hemos empezado el primer bimestre, la primera unidad, perdón, la tercera unidad del segundo bimestre. Hay algunos alumnos que están mandando su tarea con mayor regularidad que otros. Entonces es importantísimo que mande su tarea para que pueda acumular más tareas. Alumno que manda más tareas, más nota va a tener. Como tiene que ser, como hay que ser justos también. ¿Ok? Alumno que manda menos tareas, tendrá menos nota. ¿Ok? Ahora, aprovechando entonces esta situación, pongámonos a hacer nuestra actividad con bastante criterio, ¿no es cierto? Y tratemos de hacer las cosas siempre con antelación. No dejar a última hora las cosas, no es bueno. Aprendamos a hacer las cosas siempre con antelación, jóvenes. Esperar la última hora, el último momento, es una metodología que no es correcta. ¿Ok? Entonces, bajo estas circunstancias, entonces, hasta el sábado ustedes tienen para subir sus tareas que le voy a dejar, que son ejercicios parecidos a los que estamos haciendo, para que usted pueda detallarlos y tener mayor nota en este bimestre. ¿Ok? Muy bien. Hasta aquí la sesión de hoy día, jóvenes. El tiempo ya se nos va a acabar. Muy buenos Adiós, profe. Muy buenos días con todos. Muy buenos días con todos. Que estudien. Bueno, Cuídense profe, mucho. chao. Ok, Chao. Chao, chao, que Chao. hagan. Los quiero. Hasta luego. Chao, profe. Hasta luego. Chao, profe. Chao, No, profe. profe. Chao, profe. Chao, profe. Vamos. Cuídense mucho. Cuídense, protéjanse bastante, ¿ok? Cuídense Lávese las manos, profe. Muy bien, cuídense bastante. Nos vemos en la próxima clase. Cuídense.